de linfocitos Th1, se va a hablar de, qué sé yo, de eosinófilos, no sé. O sea, aplicados, por supuesto, al contexto de respuesta frente a patógenos, cáncer, inmunopatologías, hipersensibilidad, autoinmunidad o lo que sea. O sea, es lógico, por supuesto, que hayan preguntas donde se supone que ustedes ya conozcan temas pasados y los apliquen a los temas que estamos viendo en esta unidad. ¿Está bien? Entonces, que nadie se sorprenda si una pregunta, las opciones de respuesta son moléculas del sistema de complemento y tienen que escoger de ellas cuál es la que podría estar relacionada con el fenómeno que les estoy describiendo. Por poner un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero por ponérselos como ejemplo. ¿Está bien? Para que vayan preparados para eso. Entonces, eh, bueno, comenzando la primera clase después del parcial, tocaba el tema, que fue la clase que dictó el profe Edward, tocaba el tema de las respuestas frente a patógenos. En ese caso, hay un primer concepto muy importante que tiene que ver con el hecho, bueno, obviamente de que el sistema inmune tiene capacidad de detectar, reaccionar frente a los microbios, y esa respuesta tiene que ver con que en su mayoría se trata de entes peligrosos, digamos, que alteran la homeostasis tisular y el sistema inmune tendría capacidad de generar una inmunovigilancia para controlar las infecciones, ¿no? Que es de hecho prácticamente a lo que más se dedica el sistema inmune, a controlar la presencia de patógenos en nuestro organismo. Lo que pasa es que ese efecto que involucra a componentes del sistema innato, componentes del sistema adquirido, que involucra a mediadores humorales, mediadores celulares, pues ese efecto, esa respuesta no pone en marcha de una vez a todas las herramientas del sistema inmune. Depende del microorganismo que se trate. Entonces ustedes vieron en esa clase que si se trata de respuesta frente a un virus, por ejemplo, pues se activarán los linfocitos NK, los linfocitos TCD8 citotóxicos, las células Th1, que lo que buscan es eliminar las células infectadas con virus. ¿Se producirán anticuerpos? Claro que sí, anticuerpos con capacidad de neutralizar los virus y reducir su capacidad infectiva. Además, se ponen en marcha mecanismos de respuesta innato, de los más significativos, los interferones tipo 1, interferón alfa, interferón beta, que son moléculas que tienen la capacidad de impactar directamente en la replicación viral, limitan la replicación viral, impiden la conformación de los virus, el ensamblaje de los virus. De hecho, si quisiéramos comparar los interferones tipo 1 y el interferón gamma, aquí con el tema de los virus nos encontramos con una diferencia importante. Los interferones tipo 1 tienen una acción directa que controla la replicación viral, mientras que el interferón gamma tiene su impacto más bien en la eliminación de las células infectadas. Porque el interferón gamma potencia la actividad NK, potencia la actividad CD8 citotóxica, porque el interferón gamma aumenta la expresión de MHC1 en las células infectadas y obviamente si hay más MHC1 mostrando antígenos virales, pues las células CD8 citotóxicas podrán eliminar las células infectadas. Entonces esos son temas importantes, por ejemplo, relacionados con los virus. A la misma vez, los virus y los microorganismos en general pueden desarrollar mecanismos de escape. Claro, un virus no va a desarrollar un mecanismo de escape, por ejemplo, basado en eosinófilos. O sea, no tiene sentido ninguno que un virus evolucione para escapar de los eosinófilos, porque los eosinófilos no combaten los virus. Los virus van a evolucionar para escapar de la GNK, de la CD8 citotóxica. Los virus, por ejemplo, hablo de manera genérica. Te imaginas que cada virus es muy diferente, pero de manera genérica podrían beneficiarse disminuyendo la expresión de MHC1 en membrana. ¿Por qué? Porque si no hay MHC1 en membrana o hay menos, los CD8 citotóxicos tienen menos capacidad de actuar. Los virus pueden inhibir la acción del proteasoma, que es este sistema de proteasas que degrada o que hidroliza péptidos y genera epítopos que van a ir MHC clase 1, por ejemplo. O sea, los virus van, igual que cualquier patógeno, a desarrollar mecanismos de escape, sí, pero mecanismos de escape contra los mecanismos efectores que los atacan. Insisto, un virus nunca va a querer escapar de un eosinófilo. Bien,
Entonces, insisto, la respuesta inmune se establece contra los microbios, pero es una respuesta que, aunque es heterogénea en términos de los participantes, por ejemplo, frente a virus participan interferones tipo 1, interferón gamma, linfocitos NK, CD8 citotóxico, anticuerpos. Aunque es heterogénea, es un tipo de respuesta que está concebida para controlar la infección viral, limitar la carga viral, correcto. O sea, tiene un sentido. Entonces se articulan aquellas herramientas del sistema inmune contra los virus. Y los virus escapan contra esas herramientas del sistema inmune. Si estuviéramos hablando de bacterias intracelulares, los mecanismos son más o menos iguales porque hay que matar la célula que tiene la bacteria infectada. Bien, si se trata de una bacteria extracelular, de vida extracelular, es diferente. Ahí juegan un rol protagónico los macrófagos, por ejemplo, o sea, los anticuerpos IgG especialmente se unen a los antígenos de la bacteria, la opsonizan y los macrófagos vienen y la fagocitan. Especialmente macrófagos tipo 1, por supuesto, que tienen más acción bactericida, son proinflamatorios, ¿correcto? También en una bacteria extracelular es muy importante la fijación del complemento. El complemento se fija y se activa la vía clásica, alternativa, la lectina, la que sea, y provoca luego la lisis de la bacteria con la formación del complejo de ataque a membrana. A la vez que se fagocita, a la vez que se induce inflamación, que son los mecanismos efectores del sistema de complemento. Correcto. En el caso de los parásitos, por ejemplo, si se trata de parásitos intracelulares, volvemos a lo mismo, NK, CD8 citotóxico, linfocitos TH1, pero si son helmintos, es diferente, es una respuesta más TH2. Ahí sí juegan un rol protagónico los eosinófilos, los anticuerpos IgE, correcto, porque el tipo de microorganismo es sensible a ese tipo de herramientas del sistema inmune, a esos mecanismos efectores. Entonces, los mecanismos efectores se implementan de manera diferencial dependiendo de cuál es el patógeno en cuestión que se trate. ¿Está bien? El otro tema importante es que esa respuesta del sistema inmune puede conducir incluso a efectos deleterios. O sea, si la acción del sistema inmune es tal que no logra controlar el parásito, perdón, el patógeno, el microbio, si no lo logra controlar, puede ser que se desaten mecanismos de inflamación crónica que estén actuando de manera sistemática y que condicionen lesiones en los tejidos. Eso sucede, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, donde la respuesta del sistema inmune es más dañina que el virus en sí mismo y provoca entonces efectos de fibrosis a nivel hepático que pueden terminar en una cirrosis en el peor de los casos, en un cáncer. Sucede con el Helicobacter pylori y el estómago, la infección con Helicobacter pylori se ubica en una posición del tejido del estómago tal que tiene poco acceso al sistema inmune y hay entonces una acción crónica por parte del sistema inmune inflamatoria que puede conducir a una gastritis crónica, a una atrofia gástrica, a una metaplasia, una displasia y un cáncer, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces puede haber incluso efectos deleterios por parte del sistema inmune con su intención de vigilar la presencia de patógenos. Y lo otro que sucede es que algunos patógenos desarrollan mecanismos de latencia, o sea, están ahí como apagaditos, esperando que se dé la mejor condición para resurgir, por decirlo. El Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, tiene una condición de latencia en la cual el propio sistema inmune contribuye porque la formación de los granulomas crea una condición tal que el microorganismo está dentro, el Mycobacterium está ahí viviendo dentro del macrófago. Correcto, está ahí. No hay una enfermedad manifiesta porque está contenido, pero en determinadas circunstancias se puede manifestar la patología. O sea, la latencia es una peculiaridad de algunos patógenos que les permiten reaparecer, digamos así, cuando las condiciones de vigilancia del sistema inmune se deterioran. Correcto. Entonces, esa clase de respuesta frente a patógenos se mueve en ese campo, sobre todo, y las preguntas van por ahí, que ustedes logren distinguir, dado el patógeno que se trate, virus, parásito, hongos no tanto, bacterias extracelulares e intracelulares, pues qué tipo de respuesta es la que se va a articular, qué herramientas del sistema inmune van a participar.
Y en este sentido también en esa clase se mencionó el caso, por ejemplo, de los superantígenos. O sea, hay algunas bacterias que tienen una serie de moléculas que actúan como toxinas y que provocan la activación sistémica de linfocitos T. Policlonal. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que esta es la molécula MHC, este es el receptor de célula T y se supone que haya un reconocimiento específico por parte del receptor a un péptido que esté en MHC. Bueno, estas moléculas, estos superantígenos, hacen algo así. Imagínense esto. Este es el MHC, este es el TCR y el superantígeno se coloca encima de los dos y provoca la activación linfocitaria, aunque no haya un reconocimiento específico. Eso hace que muchos clones de células T se activen y esa activación policlonal descontrolada genera además una tormenta de citocinas que puede incluso dar al traste con la vida del paciente. Estamos hablando de este fenómeno llamado shock tóxico, donde se produce un trastorno importante en la regulación de la respuesta inmune porque hay una activación policlonal de células T que depende de MHC clase 2, o sea, linfocitos TCD4 se van a activar gracias a MHC clase 2, pero esa activación no es específica, sino es una activación policlonal inespecífica por la manera en que el superantígeno activa a los linfocitos T. Correcto. ¿De esa clase hay algún tema, alguna precisión que quieran ver, por favor? Esa es la clase que ocurrió inmediatamente después del examen parcial. ¿Hay alguna duda, alguna precisión que les interese que yo... Doctor, una consulta. Entonces, no hacemos tanto énfasis en la parte de hongos como tal, porque creo que eran los únicos que no tenían una forma de evadir al sistema inmunológico, ¿cierto? No, los hongos tienen, a ver, tanto hongos como incluso los parásitos también, algunos parásitos, tienen ciclos de vida sumamente complicados en los cuales los mecanismos efectores del sistema inmune van cambiando en dependencia del momento en que se encuentra el microorganismo. Por ejemplo, yo recuerdo que había un seminario hace muchos años que era de Trypanosoma cruzi y que se trataba de cómo el Trypanosoma cruzi escapaba del sistema de complemento. Creo que era sobre complemento. Aquello era horrible porque, claro, ustedes han aprendido del tema en parasitología, por ejemplo, pero desde la visión de inmuno, pues los docentes de inmuno no somos conocedores en detalle del ciclo de vida de parásitos. Entonces había que aprenderse una cantidad de nombres, que si epimastegoste, que si cigotegoste, que si no sé cuántas cosas raras. Entonces en cada una de las etapas del ciclo de vida había una parte del mecanismo, perdón, mecanismos efectores diferentes participando, una locura. Es por eso que lo que me interesa es que aprendan los grandes fenómenos. ¿Ya? Virus, respuesta celular evidente, citotóxica, matando célula infectada. Bacteria intracelular por el estilo. Bacteria extracelular complemento, anticuerpos que opsonizan. Eh, Parásitos tipo el minto, TH2, eosinófilos, IgE. Esos son los grandes temas. Para el caso de los hongos, también mira, por ejemplo, había un seminario alguna vez de Candida albicans, donde se veía el valor de la interleuquina 17 en el control de la candidiasis. Pero bueno, la candidiasis se manifiesta cuando el sistema inmune está deprimido. Todos nosotros, la mayoría, tenemos cándida en la piel y no hay manifestaciones clínicas precisamente porque hay un control del sistema inmune mediado por linfocitos T gamma delta que producen TH17, perdón, interleuquina 17, los TH17, el propio interferón, incluso células que no son del sistema inmune, melanocitos, células del sistema nervioso, producen moléculas que controlan la progresión de la cándida. Pero se genera, o sea, me interesa más que nada que presten atención a los grandes eventos, más que a los eventos particulares. Por eso les decía que virus, parásitos intracelulares y extracelulares, porque los intracelulares como si fuera un virus, hay que matar la célula que lo tiene infectada, que está infectada. Bacterias intracelulares y extracelulares. Esos son los grandes fenómenos que tienen que tener claro. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. Listo. Entonces, si no hay más preguntas sobre este tema, podemos pasar al segundo, que el segundo tuvo ya que ver con inmunopatologías. O sea, ya el segundo tema de esta segunda unidad, para que la redundancia, tenía que ver con hipersensibilidad.
Y ahí recuerden que es muy importante que logren distinguir los actores protagónicos de cada tipo de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1, que es la alergia, las dos etapas, la fase de sensibilización, donde los linfocitos TH2, los anticuerpos IgE son tan importantes para sensibilizar sobre todo mastocitos. Y luego la parte efectora que tiene que ver ya con la desgranulación. Una vez que nos ponemos en contacto con el alérgeno, se desgranulan iba a decir los hepatocitos. Los mastocitos se desgranulan y se produce, ya saben, histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, un montón de mediadores inflamatorios que son los que genera la sintomatología. En ese sentido, tener también muy claro que aunque no hay, a ver, las preguntas, por ejemplo, relacionadas con alergia, no tienen por qué tener una intención terapéutica, porque no es la asignatura para eso. Pero yo puedo hacerles una pregunta asociada a terapia con la intención de ver si ustedes de verdad saben los dos eventos vinculados con la hipersensibilidad tipo 1. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, no sé, si un paciente tiene manifestaciones alérgicas, bla, 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 ¿qué tipo de terapia usted le pondría? Un inhibidor de TH2. Eso no tiene sentido, eso es para evitar el proceso, la sensibilización. Una molécula que desvíe TH2 a TH1. Un inhibidor de IgE. No, ahí lo que hay que ponerle es un estabilizador de membrana de mastocitos, un inhibidor de leucotrienos. Hay que actuar sobre los mediadores efectores. Es diferente si yo digo, un paciente va a una consulta para ponerse una inmunoterapia para reducir la sensibilidad a algunos alérgenos. Ay, sí, ahí yo le coloco el alérgeno con un PAMS que genere TH1 para desviar la respuesta. ¿Comprenden? Pero pero la intención que hay detrás de toda pregunta no tiene que ver más, no tiene que ver con temas farmacológicos, sino con temas de la inmunología más básica, ¿no? Que ustedes comprendan cuáles son las etapas por las que transcurren los procesos asociados a la hipersensibilidad tipo 1 y cuáles son los actores protagónicos en ese fenómeno. Bien. Luego la hipersensibilidad tipo 2 saben que también tiene que ver con anticuerpos, pero no ya IgE, son anticuerpos más bien de tipo IgG, o pueden ser IgM también, que reconocen determinados antígenos propios, que generan, por ejemplo, en el caso de la hemólisis del recién nacido, por ejemplo, que son anticuerpos preformados que pueden reconocer antígenos en los eritrocitos y provocar la lisis de los eritrocitos por la acción del propio complemento, por ejemplo, o la lisis de las plaquetas también, eh, anticuerpos que reconocen antígenos propios, por ahí están también anticuerpos que ya saben que tienen una acción antagonista o agonista sobre algunos receptores, y pusimos el ejemplo de la miastenia gravis como un ejemplo antagonista, donde se quiebra la sinapsis neuromuscular, se corta, se bloquea por acción de estos anticuerpos y aparece la miastenia gravis, o todo lo contrario, la enfermedad de Graves a nivel de la tiroides, donde lo que está ocurriendo es una sobreseñalización sobre el receptor de la TSH y las células de la tiroides están produciendo T3 y T4, T3 y T4, T3 y T4. O sea, usted tiene un hipertiroidismo por acción de esos anticuerpos con acción agonista. Lo contrario sería si tuviera anticuerpos contra otros antígenos que rompen, que afectan la estructura de la tiroides y tiene la tiroiditis Hashimoto, que sería un defecto en la producción de anticuerpos, perdón, en la producción de hormonas tiroideas. También es una enfermedad mediada por anticuerpos, pero no es por señalización a través del receptor, es destruyendo las células de la tiroides. Y hay anticuerpos igual involucrados, sería una hipersensibilidad tipo 2 también de alguna manera. Luego está la hipersensibilidad tipo 3, que la clasificamos de manera muy simple. ¿Hay anticuerpos? Sí, pero lo más importante, los inmunocomplejos. Y ahí el ejemplo que hemos visto con más detalle es el lupus eritematoso, donde se acumulan, se depositan inmunocomplejos a nivel vascular, a nivel de los glomérulos renales. Bien, ese es el ejemplo por excelencia de hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Y la tipo 4 es la que tiene que ver más con células, tiene que ver con hipersensibilidad retardada, incluso hay unas pruebas, por ejemplo, para tipo 1, para hipersensibilidad tipo 1, usted hace esta prueba cutánea donde usted coloca algunos alérgenos y a los pocos minutos
Si la persona es alérgica, ¡pum!, aparece una roncha. En el caso de diagnosticar hipersensibilidad tipo 4, usted coloca la molécula contra la que usted está esperando respuesta y la persona se va para su casa y a los 2 días viene a ver si se ha formado el abón. ¿Por qué? Porque es un evento retardado, involucra linfocitos T, sobre todo tipo CD4, más tardío, ¿correcto? Ahí el ejemplo que pusimos fue el caso de la diabetes tipo 1, por ejemplo, por ahí la esclerosis múltiple, que también es una enfermedad tipo 4. Recuerden que hablamos de artritis reumatoide, que se mueve un poco entre 3 y 4, porque de pronto la artritis reumatoide también tiene inmunocomplejos que se depositan, el factor reumatoideo, que son estos anticuerpos cuyos antígenos son otros anticuerpos, y se crea una densa red de unión antígeno-anticuerpo, donde el antígeno es un anticuerpo, IgM e IgG. Y eso crea una deposición de inmunocomplejos a nivel articular, por ejemplo. Entonces, la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, ahí la clasificación tipo 3, tipo 4 es un poquito compleja, ¿no? Y obvio, no se los voy a poner como ejemplo de tipo 3 o tipo 4 porque es un poco complicado distinguirla. No es que no vayamos a hablar en el examen de artritis reumatoide, claro que sí, pero más desde la visión de la autoinmunidad, por ejemplo. Bien, entonces, y recuerden que hipersensibilidad tipo 4 también es ¿cómo se llama? La dermatitis por contacto, o sea, esto de que usted se pone un reloj y después hace alergia, por ejemplo, al material del brazalete o una cadena, ya, eso es hipersensibilidad tipo 4, aunque pareciera una alergia, formalmente es hipersensibilidad tipo 4, no es una respuesta alérgica. Digamos, no es la alergia formal de la tipo 1, es alergia o es respuesta tipo 4 a algunos aptenos que hay, algunos químicos que hay en los guantes, cuando uno usa guantes en el laboratorio, también algunas personas hacen reacción a los guantes, bien, a algún tipo de mascarilla también. Correcto. Y en esa clase de hipersensibilidad también recuerdo que vimos algunos aspectos relacionados con inflamación, retomamos los temas de inflamación que ya habíamos visto en la primera parte del curso, pero aquí vimos más algunas pruebas de laboratorio, el tema de la leucocitosis, el tema de la velocidad de eritrosedimentación que aumenta, la presencia de proteínas de fase aguda, fibrinógeno, proteína C reactiva, ese tipo de cosas que, como ustedes bien saben, no permiten diagnosticar la enfermedad, pero sí permiten entender que algo está pasando. Bien, porque son señales de eventos inflamatorios. Aunque usted puede no saber cuál es el origen de ese evento inflamatorio, pero de que hay inflamación, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es importante, eso lo vimos ese día. Y bueno, este tema de la inflamación aguda, crónica, séptica, que de hecho incluso ya eso se evaluó en el parcial. Correcto. ¿Alguna duda sobre estas clases de hipersensibilidad? Doctor, una consulta. En esa última parte que usted mencionaba, o sea, sobre las citocinas inflamatorias, usted en la clase teórica mencionó que eran el núcleo de la fiebre. ¿Usted se refiere a la Ah, interleuquina 1, 6 y el ya, TNF-alfa? razón. Sí, Ah, discúlpame, no lo había mencionado. Cuando mencioné ahora las evidencias sintomatológicas, digamos, de que hay eventos inflamatorios, que mencioné lo de la eritrosedimentación, la leucocitosis, y mencioné lo de las proteínas de fase aguda, discúlpame, es verdad, se me olvidó mencionar la fiebre, que por una parte, bueno, la fiebre como signo es muy evidente, signo o síntoma, no me acuerdo yo, la diferencia entre uno y otro es que uno se puede medir y otro no, ¿verdad? ¿Es un signo o un síntoma? La fiebre, no me acuerdo, un signo, ¿no? creo que sí, doctor, no estoy seguro. Ya, bueno, yo pensé que ya eso ustedes lo habían estudiado. Bueno, no importa, hay una diferencia entre signo y síntoma, no importa. Bueno, no importa lo que iba, la fiebre es una evidencia de que hay un evento inflamatorio y muy bien, Enrique, exacto, gracias por recordarme. Esa fiebre es el resultado también de la acción sistémica de las citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias tienen acción local, estimulando células, favoreciendo la vascularización, perdón, la fragilización, Ay, hay una palabra, no recuerdo, como que el endotelio vascular se hace más flexible, ¿no? Para favorecer la extravasación de los leucocitos, ¿no? O sea, hay eventos locales que tienen que ver con las citoquinas inflamatorias. Hay eventos sistémicos, que es justamente lo que dice Enrique, ¿no?
que son eventos que tienen que ver ya con, no sé, esto mismo que he mencionado. La producción de proteínas de fase aguda a nivel hepático es por la acción de citoquinas inflamatorias. La fiebre es por el efecto endopirógeno de las citoquinas inflamatorias que actúan a nivel del sistema nervioso central. La leucocitosis, el hecho de que hay un montón de leucos en sangre, más de 10.000 leucos en circulación por milímetro cúbico, eso es, bueno, eso es el efecto también de las citoquinas inflamatorias provocando hematopoiesis. Bien, leuco y mielopoiesis. Correcto. Entonces, en el fondo, todas esas evidencias de inflamación que se pueden medir en el laboratorio, todas tienen como sustento la actividad de citoquinas inflamatorias. Además de efectos deleterios que pueden provocar la formación de trombos, por eso a los pacientes con COVID le ponían heparina, por ejemplo, la formación de trombos, problemas a nivel eh, muscular, problemas a nivel cardiovascular, ya esos son efectos deleterios, ¿no? Que están más asociados a eventos inflamatorios crónicos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más relacionado con la clase? Doctor, una última consulta. Usted, justo ya que al inicio estaba mencionando sobre los diagnósticos y tratamientos en la hipersensibilidad tipo 1, ¿cuál era la forma, no sé si decirlo resumida, pero para diferenciar en qué momento actuar para una desensibilización y otra para Ah, actuar en la etapa efectora como tal? claro. A ver, la etapa efectora, obviamente va a llegar un tipo muriéndose al hospital con asma. Y tú tienes que ponerle algo para controlar el asma. Ahí le vas a poner un inhibidor de leucotrieno, le vas a poner cortisol, le vas a poner un estabilizador. Estoy hablando incluso en teoría. A lo mejor alguna de las cosas que te menciono no la hay en el hospital, pero la teoría, un estabilizador de cromolinas de esta, ¿no? Estabilizador de membrana de mastocitos. Estás impactando en el fenómeno de desgranulación. Pero si el tipo llega a tu consulta y te dice, hola doctor, no, mire, el problema es que yo tengo alergia. Yo tengo asma 2 veces al mes y además para colmo soy muy alérgico y a mí me gustaría hacerme un tratamiento de inmunoterapia. Ah, y tú le dices, ah, perfecto, vamos a hacerte una pruebita cutánea, vamos a ver contra qué tú estás sensibilizado y entonces vamos a ponerte un tratamiento con omalizumab, si el tipo tiene suficientes recursos para cubrir un tratamiento con un anticuerpo monoclonal contra la IgE. O, y es lo más, esto que voy a decir es lo más común, vamos a inocularte el alérgeno en una preparación, en una formulación, que cuando él llegue a ti, los linfocitos T se van a convertir en TH1, que es justo lo que tú necesitas. Porque el problema que tiene el alérgico es que el linfocito T ante el alérgeno se hace TH2. Entonces tú vas a desviar la respuesta a TH1 y tú lo que vas a hacer que ese señor cuando venga 6 meses después te diga, ay doctor, estoy contento porque ahora solo me da asma una vez cada 3 meses y ya me salen menos reacciones alérgicas, ya no me pica tanto la piel cuando llega la primavera. ¿Comprendes, Enrique? Es muy fácil de distinguir. Una cosa es desensibilizar para que el tipo esté sano la mayor parte del año y otra cosa es tratarlo para que no se te muera en el hospital. Es Entonces, muy obvio. para decir si quiero tratar algo a corto plazo, son los inhibidores de leucotrienos y para algo Inhibidores de claro. leucotrienos, inhibidores de la desgranulación y bueno, obvio, te puedes ir más arriba y poner un esteroide, obvio, e inhibir todo el proceso inflamatorio, dependiendo. Pero de eso no hablamos acá, eso te lo van a decir en el curso de fármaco. ¿Acaso lo estamos quedándonos con las cosas que tienen más que ver con la inmuno ahí? Y yo te diría un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 4, qué sé yo, cosas así que realmente no se utilizan, que solo quedan en la teoría, Gracias, doctor. ¿ya? Pero te vas a dar cuenta muy fácil, Enrique, si yo estoy presentándote un hombre que se está muriendo o un hombre que lo que quiere es vivir más cómoda su vida y por lo tanto quiere una inmunoterapia, que lo que quiere es desensibilizarse, Enrique. Es muy evidente. Y en esa desensibilización ya se utilizarían los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Tú usas un anticuerpo monoclonal contra la IgE, que es más caro, obvio, o utilizas, como te digo, haces inmunoterapia, la última clase de inmunoterapia, te inyectan el alérgeno contra el que tú tienes respuesta con una señal, una molécula que estimule TH1. Entonces, si ya no hay TH2, no habrá alergia, Enrique.
¿Comprendes? Y te vas Sí, doctor. desensibilizando. No quiere decir que dejes de ser alérgico, pero a lo mejor las apariciones, los brotes son mucho menos seguidos, más suaves. ¿Comprenden? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esta clase de hipersensibilidad? ¿Ya? Bueno, entonces la clase que siguió es una clase de autoinmunidad. Es una clase de autoinmunidad. Entonces, eh, en esa clase de autoinmunidad comenzamos diciendo, y digamos es el gran mensaje, que las enfermedades autoinmunes son el resultado de la convergencia de factores externos, fallos en la regulación de la respuesta inmune y predisposición genética. Factores externos, hormonas, porque recuerden que estamos hablando externo para el sistema inmune, las hormonas sexuales. De hecho, las mujeres tienen mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. Hormonas, hábitos tóxicos, por supuesto, nutrición, esos factores externos, la infección con algunos patógenos, esos son factores externos que pueden condicionar la autoinmunidad. Pero para eso usted tiene que tener una predisposición genética y esa predisposición está basada mucho en el sistema HLA. Hay algunos haplotipos de HLA que se han demostrado que tienen una íntima relación con la probabilidad de que la persona desarrolle un trastorno autoinmune. Esa convergencia entre lo externo y la predisposición genética luego va a condicionar fallos en la regulación de la respuesta inmune. Hay problemas en los mecanismos de control, en los mecanismos que te dicen, oye, eso es propio, no lo ataques. Se supone que haya eventos de control periférico, las T reguladoras, citoquinas antiinflamatorias, el control de la inflamación, todo eso se supone que te diga alto, a ese tejido no me lo toques. Bien, recuerden que del timo salen linfocitos T autorreactivos. Eso es normal. Todos tenemos linfocitos autorreactivos. El timo no elimina a todos los autorreactivos, sino aquellos que son autorreactivos con gran afinidad. Aquellos que hacen pip y suena muy fuerte el photocheck cuando hacen selección negativa. Esos se eliminan. Pero los que hacen pip se quedan vivos porque usted no sabe si ese linfocito autorreactivo va a reconocer una cosa extraña con una muy buena capacidad. Entonces tú lo tienes que dejar vivo, pero lo vigilas en periferia. Lo mantienes controlado. Hay energía clonal, hay T reguladores, hay citoquinas antiinflamatorias, lo controlas. Si eso se te va de control, ahí viene la autoinmunidad. ¿Está bien? Entonces, si usted le mide ahora a la población peruana anticuerpos autorreactivos y linfocitos T autorreactivos, todo el mundo estaría enfermo de autoinmunidad, todos. Y eso es falso. Hay células autorreactivas, hay anticuerpos autorreactivos, pero están bajo control. El control se pierde y ahí viene el problema. ¿Y por qué se pierde? Lo acabo de decir, por predisposición genética y por influencia de factores externos. En ese sentido, la influencia de factores externos, el tema del mimetismo molecular es uno de los más estudiados, que es cuando un bichito te infecta y resulta que ese bichito tiene un antígeno que se parece mucho, no el antígeno entero, pero determinados epítopos se parecen mucho a algunos epítopos propios. Y entonces cuando se presentan en una persona cuyo HLA está predispuesto a esa enfermedad, a la autoinmunidad, pues se presenten esos epítopos en MHC y aparece la autorreactividad. Y por eso una población de 1 millón de personas se enferma de un virus, de la gripe, y aparecen 10 personas con diabetes tipo 1. 10 niños en este caso, con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque tenían una predisposición genética que los hacía susceptibles a ese mimetismo molecular. Correcto. Recuerden que en general las enfermedades autoinmunes son poligénicas, pero algunas enfermedades autoinmunes son causadas por un solo gen. Esas que son causadas por un gen, ahí no importa el ambiente, ni el estilo de vida, nada importa. Si a usted le falta aire, o le falta FOXP3, o le falta CTLA4, usted tendrá autorreactividad. No importa si usted come, si no come, si fuma, si no fuma, no importa. Tendrá autorreactividad porque usted tiene apagado
las señales de control, pero ese es otro problema. Eso es el menor porcentaje posible. La mayor parte de las enfermedades autoinmunes son el resultado de la convergencia de lo externo con la predisposición genética y eso juntico provoca trastornos en la regulación de la respuesta inmune. Bien, eso es autoinmunidad. Enfermedades autoinmunes muy comunes, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, tiroiditis Hashimoto, algunas mediadas por anticuerpos, otras por células, eh, bueno, artritis reumatoide, obviamente, ¿no? Que de hecho es de las que más se estudia, porque hay lo que es diabetes y artritis reumatoide cubren la mayor parte, diría yo, de las enfermedades autoinmunes que hay, de los pacientes me refiero. Es muy común, muy, muy común. Artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Artritis reumatoide, bueno, esclerosis múltiple también, pero artritis reumatoide y diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. Recuerden que la tipo 2 no es una enfermedad autoinmune, es la tipo 1. La tipo 2 es una enfermedad inflamatoria, crónica, que genera resistencia a la insulina. Pero la tipo 1 es la que destruye el páncreas, que es una hipersensibilidad tipo 4, mediada por linfocitos. ¿Sí? A ver, de tema autoinmunidad, así que cuestión quieren ver, porque no tengo más que decirles, la verdad. No tengo mucho más que Doctor, al momento que comentar. usted menciona sobre la artritis reumatoide, o sea, yo no recuerdo que lo haya mencionado en clase como tal, lo mencionó por la clasificación que hizo en cuanto a si era sistémico u órgano específico y si era mediado por anticuerpos o linfocitos T. Entonces, Sí, ¿en qué clasificación deberíamos colocar a la artritis reumatoide? Porque previamente nos menciona que no se puede clasificar si es hipersensibilidad tipo 3 o 4. claro. Entonces, ¿dónde? Entonces ahí tampoco la vamos a clasificar como, porque mira, en la artritis reumatoide participan linfocitos, participan estos inmunocomplejos. O sea, es una enfermedad compleja de encajar en esas categorías. ¿Para qué te voy a decir? Ujú, No es como decirte tiroiditis Hashimoto, órgano específica y mediada por anticuerpos. Tipo 1, órgano específica mediada por células. O sea, hay algunas que están muy, muy bien encajadas en esa clasificación. Pero artritis es de las más complejas en ese sentido, para pretender encasillarla. Que además, Enrique, ¿sabes qué? Son clasificaciones que desde el punto de vista conceptual son útiles para entender que los actores celulares y moleculares pueden participar, que puede tener un impacto local o sistémico, pero en la práctica, Enrique, tiene poco valor. Por ejemplo, mire, Enrique, oye, qué cosa tan loca. Yo te digo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune órgano específica. Y tú me dices, ah, claro, profe, porque se destruye el páncreas. Ya. Pero Enrique, la diabetes tipo 1 afecta solo al páncreas. Yo te diría que eso es lo de menos. Lo demás empieza de ahí para adelante. Tienes problemas renales, tienes problemas en la vista, tienes problemas vasculares. Estoy hablando sobre todo si no te controlas. Entonces, ¿es una enfermedad local? O sea, entonces por eso esas clasificaciones, Enrique, son de poco, al menos como yo lo veo, me parecen de poco valor, la verdad. Es un tema más bien para la clase, digamos. Pero en el orden práctico, tienes que aprenderte la etiopatología de la enfermedad y de ahí aprender cómo tratarla en las clases que correspondan, no en inmuno, obvio. Eh, y olvidarte un poco de esas clasificaciones y de esos encierros. ¿Está bien? Eso no es un tema que te tenga que preocupar, Enrique. Ah, si tú quieres ya saber, como te decía, sí hay enfermedades autoinmunes mediadas por linfocitos, otras más bien por células, otra donde se destruye un órgano, otra donde el efecto es más sistémico, está bien que lo tengas en mente. Pero pretender que cada enfermedad tú la clasifiques en esas categorías, uy, Enrique, te va a volver loco. Te vas a volver loco. Porque además todos los días se descubre algo nuevo. Ya yo les conté, o tal vez no les conté, no sé, que cuando yo estudié inmuno, hace muchos años atrás, la esclerosis múltiple era TH1, 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 porque no existían las TH17. Cuando se descubren las TH17, dijeron no, ahora son TH17, TH17, TH17. Entonces, como todos los días aparece información nueva, esas clasificaciones, Enrique, esa tablita, es del año 70, Enrique. ¿Comprendes? Entonces no tienes por qué desgastar tu energía pretendiendo clasificar las enfermedades en esas categorías. ¿Está bien? Es mi visión.
Sí, doctor, gracias. Pero una consulta, entonces, ¿no habría que hacer tanto énfasis en cuanto a los biomarcadores característicos de la artritis reumatoide, que creo que estaban los anticuerpos específicos contra péptidos citrulinados y el factor reumatoideo? Claro, bueno, y eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que me has preguntado antes. Eso sí, o sea, entender que en la diabetes reumatoide participa el factor reumatoideo, que en la artritis reumatoide el tema de la citrulinización genera neoantígenos. Eso es otra cosa. No, eso sí tiene tremendo valor. Eso sí es buenísimo. Pero clasificarla en tipo 3, tipo 4 o luego que si es órgano específico, eso es a lo que me refiero que no es de valor. Pero Claro, lo doctor. mencionado sí es buenísimo, no, no, eso es importante. Y el hecho de que la artritis reumatoide es una patología dentro de la autoinmunidad, donde más evolución ha habido en estrategias terapéuticas, que se empezó con sales de oro y estamos en los JAK-INHIBs, inhibiendo las señales de la vía JAK-STATs. No, no, eso es importantísimo. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Bien, entonces ya vamos por la mitad, porque ahora lo que viene es la clase número 4 de esta unidad, que fue la que dedicamos a inmunodeficiencias. Ahí, bueno, tener clarísimo que hay dos grandes mundos en la inmunodeficiencia innata o primaria y o congénita, como la quieran llamar, inmunodeficiencia adquirida. Distinguir una de otra es relativamente fácil, sobre todo la adquirida. La adquirida que es desnutrición, usted es HIV positivo o se infectó con un virus inmuno, no sé, el virus de Epstein-Barr que también puede provocar algún daño en la respuesta inmune, o usted tiene un tratamiento de citostático para cáncer, o usted es un adulto mayor y tiene inmunosenescencia, o usted tiene una enfermedad, no, perdón, una condición transitoria porque está embarazada y hay una inmunodeficiencia adquirida transitoria. Eso es prácticamente muy simple de detectar. Cuando usted compara entonces con la primaria, en donde no hay células T, no hay células B, no hay anticuerpos, no hay anticuerpos IgA, no hay anticuerpos IgG, no, ese tipo, es evidente cuando se trata de una y otra patología. Y eso lo van a tener que distinguir entre las preguntas, perdón, en alguna pregunta distinguir este es primaria, este es secundaria, lo que fuera, ¿no? Pero a mí me parece prácticamente obvio. Creo que va a ser muy fácil para ustedes distinguirlo. Eh, y, eh, y lo otro es que puedan juzgar, y esto va más allá de la inmunodeficiencia, tiene que ver con la capacidad de ustedes de entender en general la respuesta inmune. Y me refería a juzgar la trascendencia de una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Eso lo vimos en clase. ¿Será igual que usted tenga un problema en el sistema de complemento, particularmente en la actividad de la molécula C3, a que usted tenga un problema en los anticuerpos IgG2A? Evidentemente, la diferencia es abismal. Si usted no tiene C3, usted no tiene complemento. Si usted no tiene IgG2A, bueno, tiene IgG1, tiene IgG3, tiene IgG4. ¿Entienden? O sea, tampoco. Entonces, eh, esa capacidad de distinguir qué evento es más trascendente que otro, no quiere decir que uno no sea importante y el otro sí, pero cuáles se podrían diagnosticar en la primera infancia y cuáles no. Obviamente, una ausencia de actividad del complemento, usted lo diagnostica muy temprano en la vida, o una ausencia de células T o de células B, ¿entiendes? Entonces, esa distinción también es valiosa. Como también es valioso que ustedes sean capaces de entender cuán conectados están los fenómenos del sistema inmune, y eso lo vimos. Usted puede tener un trastorno en los linfocitos T, CD4 y producir anticuerpos que son una porquería. Ah, pero si las ves también, no importa, pero no hay instrucción TB. Eso también tienen que tenerlo claro. Correcto. El hecho de que un evento de inmunodeficiencia puede trascender a otros fenómenos de la respuesta inmune. No quedarse en la célula que está dañada, la molécula que está dañada. ¿Está bien? Es el mismo tema del complemento. Si usted tiene un trastorno en C3 y el complemento, la vía común está apagada, ok, no hay actividad lítica del complemento. Ok, pero es que también se limita la inflamación, se limita la fagocitosis, o sea, hay un fenómeno que trasciende.
No es solo el complemento, es que las acciones que derivan de él están dañadas y que involucran a los neutrófilos, a los macrófagos, ¿comprenden? Entonces eso es interesante que también lo tengan comprendido, ¿no? Que lo valoren. Más allá del examen o no, que eso lo valoren como integración de la respuesta inmune. Y bueno, también ya saben, vuelvo a lo mismo que dije en autoinmunidad, tú puedes tener una inmunodeficiencia porque te falte FOXP3, ¿ya? Ah, te falta FOXP3, tienes inmunodeficiencia, pero ¿cómo lo manifiestas? Con autorreactividad. Son los niños estos IPEX, por ejemplo, que tienen una autorreactividad tremenda, pero lo que tienen es una inmunodeficiencia, sí, pero lo que está apagado es la contracción de la respuesta inmune. Eso es lo que falla. Si lo que falla es la contracción, pues la manifestación clínica es autorreactividad, inflamación crónica, evidentemente. Bien. Y por ahí detallitos que les quede clarísimo, estas cositas que lo vimos en clase, que si de pronto no hay RAS no, RAC, RAG, entonces el fenotipo será T menos, B menos, NK más. Si de pronto no hay CD3, el fenotipo será T menos, B más, NK más, porque lo único que falla es la T. Ese tipo de cositas también tienen que tenerla clara. Bien, listo. ¿Qué más en inmunodeficiencias? ¿Qué más? ¿No? Muy bien. Entonces Doctor, seguimos. una consulta. Sí, 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 En sí. cuanto al punto de convergencia de la inmunodeficiencia y la autoinmunidad, creo que usted había hecho un comentario en la clase que ante la ausencia de FOXP3, CTLA4 o el gen aire, Aire. la inmunodeficiencia, no, es que no me queda del todo claro. Era la inmunodeficiencia estaría actuando, o bueno, se estaría expresando con una manifestación autorreactiva. ¿Estaría Claro, bien es mencionarlo de esa forma? justo lo que acabo de decir, justamente. Vamos a mirarlo, escúchame, vamos a mirarlo desde la autoinmunidad primero. Volvemos a la clase anterior, desde la autoinmunidad. Yo te digo, la autoinmunidad depende de predisposición genética. Y alguien me puede decir, perdón, profesor, con un solo gen que falte, también hay autoinmunidad. Así cual, FOXP3, ah, es verdad. Aire, ah, es verdad. Entonces, en medio de la autoinmunidad, aunque normalmente es predisposición genética, poligenética, o poligenes, perdón, varios genes, en algunos casos exóticos, con que falte uno, usted tiene autoinmunidad. Esa es la parte de autoinmunidad. Vamos a mirar lo mismo, pero desde la visión de la inmunodeficiencia. En la inmunodeficiencia, cuando hay trastornos de inmunodeficiencia, el sistema inmune se deprime, se apaga y alguien te dice, no, perdón, pero si lo que se apaga, si lo que falla es FOXP3, el sistema no se apaga. Ahí es verdad. Si lo que falla es CTLA4, el sistema inmune no se apaga. Ahí es verdad. Porque estamos hablando de deficiencias en los mecanismos de control de la respuesta. Y por lo tanto, cuando fallan esos mecanismos de control o falla la tolerancia central, como es el caso de aire, lo que hay es una autorreactividad. ¿Hay una inmunodeficiencia? Sí, hay un gen del sistema inmune deficiente. ¿Cómo es la manifestación clínica? Autorreactiva, porque el gen que falla normalmente se dedica a apagar la respuesta inmune. Si no la apaga, locura, inflamación, autorreactividad. ¿Comprendiste? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Bueno, la próxima clase fue la de cáncer. Fíjense que ya nos estamos acercando al final de la segunda mitad del curso. Fue cáncer. En la clase de cáncer hay un montón de conceptos que tienen que revisar. El fenómeno de inmunovigilancia. Recuerden que en la clase grabada, yo se los dije en la presentación cuando nos vimos, en la clase grabada hay alguna parte al inicio que trae el concepto de cáncer, los sellos del cáncer. Eso no, eso es solo introductorio, eso no lo vamos a ver en el examen. Eso ya seguramente habrán otras asignaturas donde ustedes lo estudien o lo revisen y lo evalúen. Tengan que ver más con oncología o con fisiopatología o lo que sea. Acá nos vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con la relación sistema inmune-cáncer, o sea, primerísimo lugar, la inmunovigilancia, el hecho de que el sistema inmune puede ver y eliminar células neoplásicas. ¿Por qué? Porque son peligrosas. Eso lo sabemos de la clase 1.
Y en esa capacidad de eliminar, de ver y eliminar, participan los mecanismos efectores que ustedes conocen. Una dendrítica que ve las señales de peligro, fagocita antígenos tumorales, madura, viaja al ganglio linfático, estimula linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos van al tumor y lo matan. Ahí no hay nada nuevo, como si fuera un virus, da igual. Destacando que los T citotóxicos, CD8 y los TH1 son particularmente valiosos, obvio, porque el TH1 produce interferón gamma, activa más los CD8 citotóxicos, hace que haya más MHC1 en membrana, bla, 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 bla. Esa es la vigilancia al cáncer. Sucede que esa vigilancia al cáncer, que por cierto se da, y este es otro concepto importante, en el microambiente del tumor, en el microambiente del tumor hay células neoplásicas y células normales que contribuyen a favorecer o no la carcinogénesis. Las células del sistema inmune, los fibroblastos, adipocitos, células endoteliales, todas esas conforman el microambiente tumoral y en el caso de las células del sistema inmune se llaman inmunocontexto. O sea, son los componentes del sistema inmune en el entorno del tumor, inmunocontexto. Pero bueno, a lo que iba, esa vigilancia al cáncer de ocurrir de manera eficaz, pues no estamos hablando de nada, no hay cáncer, todo el mundo es feliz y anda por la vida subido en una combi, sin problema. Pero lamentablemente hay circunstancias de la propia naturaleza de la célula neoplásica o del sistema inmune que hacen que la carcinogénesis tenga éxito, si no, no hubiera pacientes con cáncer. Cuando la carcinogénesis tiene éxito, uno de los factores que influye es la inestabilidad genética de la célula tumoral. La célula tumoral está como que cambiando. No se ubiquen en una sola célula, ubíquense en los clones que forman el tumor, varias células. Están todo el tiempo cambiando, hay mutaciones, alteraciones epigenéticas y por lo tanto el tumor está siempre evolucionando, no es inerte, evoluciona, cambia, 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 cambia. Esos cambios no son espontáneos, son el resultado de la presión selectiva del sistema inmune. Perdón, discúlpeme, de las presiones selectivas en el microambiente general, disponibilidad de oxígeno, de nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, ¿ya? Están haciendo que constantemente el tumor seleccione las variantes celulares más resistentes a esas presiones selectivas. Es como la evolución darwiniana, presión selectiva, presión selectiva, presión selectiva, y se escogen las mejores variantes, las que mejores se adaptan. Un pescadito en un río saca la cabeza, respira fuera del agua y dice, esto para qué me será útil si yo no vivo fuera del agua. Baja la cabeza, sigue viviendo en el agua. Hay una sequía, la presión selectiva es la sequía. Se seca el río y ese pescadito sale saltando y se convierte en una rana. Eso es evolución darwiniana. Aquí pasa igual. Presión selectiva, disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, y empiezan a aparecer variantes celulares que resisten esas condiciones, ¿ya? Y que van haciendo que el tumor evolucione. Eso se llama evolución somática dentro del organismo. Evolución somática. Dentro de las presiones selectivas está el sistema inmune, que está vigilando, 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 vigilando. ¿Qué hace el sistema inmune? Viene con un cincel y un martillo, mata, 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 mata células, mata, 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 y deja aquellas que son resistentes. Ese fenómeno en el cual el sistema inmune edita al tumor se llama inmunoedición y aparecen variantes de células tumorales, de células de cáncer, resistentes al sistema inmune. Y esa inmunoedición que tiene como base, como sustento, la inestabilidad genética, pues tiene tres etapas. Eliminación, en el cual el sistema inmune está matando células tumorales. Equilibrio, en el cual están, como el nombre lo indica, yo te mato, tú me matas, yo te mato, tú me matas. Y escape, que es cuando el tumor escapó porque aprendió a lidiar con el sistema inmune. Desarrolló mecanismos de escape para que si tú le vas por un camino, él se va por el otro. Le vas por uno, se va por el otro. Ya la NK no le hace nada, la CD8 citotóxica no le hace nada, los anticuerpos no le hacen nada. Él logra escapar de la vigilancia del sistema inmune. ¿Está bien? Entonces esa es la inmunoedición, que es ese proceso de evolución somática que tiene como sustento la inestabilidad genética y que hace que la presión selectiva del sistema inmune provoque la evolución del cáncer, la aparición de variantes celulares resistentes a la actividad del sistema inmune. Correcto.
Entonces, esa es la esencia de esa clase. Que hay además, además dijeron, espérate, con ese conocimiento vamos a hacer inmunoterapia. Vamos a buscar herramientas del sistema inmune para combatir el cáncer. Y empezaron a desarrollar vacunas, anticuerpos monoclonales contra el cáncer, pero eran herramientas cuyo fundamento era lidiar contra el tumor, reforzar la vigilancia, hasta que se dieron cuenta que eso no era suficiente. Porque si usted todo, perdón, si usted solo refuerza la vigilancia, el tumor se va a escapar. Entonces empezaron a aparecer variantes que lo que hacen es atacar el escape. Bien, por ejemplo, los CAR T-cells, linfocitos T que deberían matar solo cuando hay MHC en la membrana. Sin embargo, usted manipula genéticamente ese linfocito para que reconozca antígenos como si fuera una célula B. No hace falta MHC. Entonces, un CAR T-cells es un linfocito T que su receptor de antígeno es una quimera molecular, no existe, tiene la partecita de adelante, reconoce antígenos directamente, como la célula B. Y la partecita de atrás le da una señal al linfocito T para que mate. Es un merge entre B y T. Y eso permite que aunque el tumor deje de expresar MHC1, pueda ser detectado por el linfocito T y lo mata. ¿Qué otra estrategia hay? Anticuerpos que bloquean los puntos de control, que bloquean CTLA4, PD1, PDL1. ¿Por qué? Porque esas moléculas se expresan en los linfocitos T de manera normal en todos nosotros para contraer la respuesta inmune, para que el linfocito T se muera. Entonces el tumor aprovecha esos mecanismos para matar al linfocito. Si usted pone anticuerpos monoclonales que bloqueen esas señales, el tumor no puede matar al linfocito. Es como que usted le ponga un escudo al linfocito. Y el linfocito está vivo más tiempo batallando contra el tumor. Bien, en ese sentido es muy importante que el tumor sea inmunogénico, que los linfocitos estén despiertos contra él, porque el bloqueo de puntos de control no activa la vigilancia al cáncer, no, la vigilancia tiene que existir, tienen que haber linfocitos listos para matar. Usted lo único que hace es que esos linfocitos están vivos más tiempo, pero usted no va a despertar a esos linfocitos. ¿Cómo usted los despierta? Con quimioterapia, por ejemplo. Mata células neoplásicas, crea ahí una muerte necrótica fea, el sistema inmune se alarma, aparecen los linfocitos y usted les da anticuerpos para que estén vivos más tiempo. Bien, eso es la importancia que tiene mezclar no es la palabra, combinar diferentes estrategias de cáncer o en cáncer. Combinar quimio, radio, inmunoterapia, terapia blanco, hormonoterapia, en fin. En la combinación de terapias está el éxito del manejo del paciente con cáncer. Muy bien, ¿alguna duda sobre este tema? Van a tener que distinguir también en el examen qué paciente tiene buen pronóstico, cuál tiene peor pronóstico en base a la población, al inmunocontexto. Si tiene MHC1, CD8 citotóxicos, TH1, obvio tendrá buen pronóstico, pero si es un tumor que tiene poco MHC1, que expresa PDL1, que tiene T reguladoras, el pronóstico es malo, porque tiene células que lo que van a hacer, o moléculas que lo que están es deprimiendo la vigilancia. Entonces ustedes tienen que distinguir al que le va a ir mejor o no, dependiendo de lo que la pregunta tenga, el diseño de la pregunta, ¿no? Doctor, una consulta. El efecto Warburg era cuando la célula neoplásica consumía la glucosa que estaba en el microambiente tumoral, ¿cierto? El efecto Warburg es un fenómeno que va más allá de cáncer, Enrique, ya que me preguntas. Es un fenómeno que va más allá de cáncer y significa, Enrique, que las células en proliferación, Enrique, tumorales, linfocitos, lo que sea, en proliferación, consume una cantidad de glucosa anormal, aunque no la necesite. Aunque no la necesite no es la palabra. Aunque esté en una condición de normoxia. Cuando hay normoxia, cuando la presión de oxígeno es normal, 21% de oxígeno, la célula consume una cantidad de glucosa determinada y la utiliza de manera muy eficiente, Enrique, en la respiración celular.
glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, se forma acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. Entonces, en esa circunstancia, la célula consume una cantidad de glucosa así, en normoxia. Si hay hipoxia, la célula consume más glucosa. ¿Por qué? Porque tiene que usar la glucosa de una manera muy ineficiente. Tiene que llevar la glucosa a la glucólisis y el piruvato a ácido láctico. Hay un proceso fermentativo ineficiente y en vez de consumir así de glucosa, consume así. ¿Qué cosa es el efecto Warburg? Bueno, el efecto Warburg es que la célula en vez de consumir así de glucosa, va a consumir así aunque haya normoxia. Y entonces Warburg dijo, locura, pero si hay nivel normal de oxígeno, ¿por qué diablos consume tanta glucosa? Y Warburg dijo, eso es que la mitocondria en el cáncer está dañada. El pobre, eso hace 100 años. Él no sabía cuál era el problema real. Y el problema real, Enrique, es muy de bioquímica, Enrique. El problema real es que uno piensa en la glucosa, Enrique, de manera primaria y solo se la imagina donando energía. Es un donor de energía en la respiración celular. Eso es un error, Enrique. Los carbonos de la glucosa permiten sintetizar ácidos nucleicos o nucleótidos, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, colesterol. Entonces, lo que hace la célula en proliferación, Enrique, que tiene que armar una célula hija completa, es consumir toneladas de glucosa para usar los carbonos, Enrique, para fabricar cosas. Eso lo hace la célula neoplásica y lo hace una célula normal con alta tasa de proliferación. Entonces, el efecto Warburg, Enrique, es la capacidad que tienen las células con alta tasa de proliferación de consumir mucha glucosa en normoxia. ¿Correcto? Y bueno, en el caso de cáncer eso se ve muy bien y por cierto se usa como una estrategia para diagnosticar sobre todo metástasis. ¿Por qué? Porque las metástasis van a vivir esta misma experiencia y por lo tanto si usted marca o si usted le provee al paciente un químico parecido a la glucosa, no es glucosa exactamente, es un análogo de la glucosa unido a un fluoróforo, pues entonces usted ve tic, tac, 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 donde quiera que haya neoplasia, tac, 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 como que el paciente florece, por decirlo de alguna manera. Hay un sensor, una cámara que detecta esos puntos donde hay tanto consumo de glucosa que usted puede decir con algún nivel de certeza que hay una neoplasia. ¿Te quedó claro, Enrique? Sí, doctor, gracias. O sea, esto es una mezcla, Enrique, este fenómeno es una mezcla entre bioquímica y oncología. De hecho, el fenómeno del efecto Warburg ocurre en los linfocitos también, Enrique. También. Sí, dime, Wesley. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Tenía una consulta sobre un, un CAR T-cells regulador que lo vi en un Excel pasado, pero no me quedó claro porque no lo vi en su clase grabada. No sé si me puede hablar sobre eso. Sí, claro, es que lo de los CAR T-cell reguladores, de hecho lo viste seguramente en la clase última, en la que viene ahora, la que voy a hablar después, que es la de inmunoterapia. ¿Por qué? De hecho, mira, Wesley, realmente el mundo de los CAR T-cell se ha abierto enormemente. Hay una cantidad de gente haciendo CAR T-cell de cualquier cosa. Incluso ya no se llaman CAR T-cell, se llaman CAR T-rex, CAR NK, o sea, a cuánta célula le ha sido posible le han metido esta manipulación. En el caso particular de los T-rex, obvio, Wesley, lo que estás buscando es apagar la respuesta inmune, no activarla. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Al menos en la teoría, te confieso que no sé si ya se usa en la práctica, la verdad que no sé. Cuando te hacen un trasplante de órgano, te ponen un órgano, un tejido determinado, y tú generas un CAR T-rex cuyo TCR, está, bueno, no es un TCR, ya te dije, es una mezcla entre VCR y TCR, bueno, lo que sea, va a reconocer antígenos, lo diseñas para que reconozca antígenos de ese tejido que tú recibes, Wesley. Cuando reconoce antígenos de ese tejido, Wesley, como él es un CAR T-rex, que va a producir interleuquina 10, TGF-beta, interleuquina 35. ¿Y qué va a ocurrir? Se apaga la inflamación y el rechazo se apaga. Entonces, una manera, Wesley,
de provocar una respuesta linfocitaria controladora. No sé si en alguna enfermedad autoinmune también se está usando porque tendría sentido, pero va por ese camino. En vez de buscar un linfocito T que se va a activar y va a matar, estás buscando un T que cuando se activa, lo que haga sea apagar la inflamación, Wesley. Esos son los CAR-T-Rex. Pero, o sea, no solo va enfocado al CAR T-cell, sino es para todos los linfocitos, para desactivarlo. Perdón, no te entendí la pregunta ahora, no te entendí. O sea, porque yo, o sea, le tomo relación al CAR T-Rex con el CAR T-cells. Entonces, lo que pensaba es que regulaba al CAR T-cells. No, para nada. Los CAR-T-Rex se usan en otros pacientes con otras enfermedades. No vincules ambas células. Una y Ay, otra no tienen nada que ver. Son dos herramientas creadas en el laboratorio con objetivos diferentes, Wesley. ya, entonces me queda un poco más claro. No conectes una historia con otra. El fundamento es el mismo, pero Ok, se crearon ambas en el laboratorio, una para hacer una cosa y otra para hacer otra. No es para ponerla las dos en el mismo paciente, porque si no, una pagaría la otra, no tendría sentido. claro, claro. Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema de cáncer o de inmunoncología más bien? No. Bueno, la última clase que la dictó el profe Edward también tenía que ver con inmunoterapia. Y en esa clase habían algunos conceptos importantes que hay que tener claro, como el tema de la inmunoterapia activa, la inmunoterapia pasiva. Ya saben, la inmunoterapia pasiva tiene que ver con la administración directa de las herramientas del sistema inmune. Yo hago así siempre, porque es esencialmente intravenoso. Usted le ponen un suero policlonal, le ponen anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra un patógeno, contra una célula neoplásica, un suero policlonal que de pronto neutraliza al veneno de una serpiente que te ha mordido, o de pronto la terapia, la inmunoterapia pasiva más convencional, que es la que viene con la leche materna, que le provee al bebé de anticuerpos, ¿no? Entonces, la inmunoterapia pasiva es eso. Tú no hagas nada, tú tranquilito, yo te voy a poner en vena anticuerpos monoclonales, policlonales, citoquinas, para que ellos resuelvan el problema. Y tú así tranquilito y tu sistema inmune así. Eso es pasivo. La inmunoterapia activa es las vacunas esencialmente. Te ponen un antígeno con un montón de cosas raras para que tu sistema inmune se alarme, responda, genere una respuesta y guarde memoria. Esa es inmunoterapia activa, generalmente asociada a las vacunas. En general, el mundo de la inmunoterapia, por supuesto, ha avanzado muchísimo. Inicialmente era vacuna solamente, luego ya saben que se usa inmunoterapia en autoinmunidad, en cáncer, en alergia, en enfermedades neurodegenerativas, en fin. Entonces, ha evolucionado muchísimo, pero la esencia es esto que acabo de contar, ¿no? La pasiva, la activa. Luego, en el caso particular de las vacunas, pues hay varias plataformas vacunales. Plataforma significa manera de diseñar una vacuna. Todas buscan lo mismo, que usted genere una respuesta contra la oreja del bicho, la nariz, la lengua, el ojo, y que cuando venga el bicho de verdad, usted sea capaz de reaccionar de manera eficaz porque ya usted lo conoce. Bien, eso es una vacuna. Las vacunas existen porque existe memoria inmunológica. Si no existiera memoria, no habrían vacunas, no existiría la vacunología. ¿Está bien? Entonces, la manera en que se presenta el ojo, la oreja, la nariz es diferente. Esas son las plataformas vacunales. Usted puede presentar el patógeno atenuado, o sea, usted tiene el bicho, como digo yo, le da un golpe en la nariz, pone al bicho así, lo marea y lo inocula. ¡Paf! Entonces la persona se pone en contacto con el bicho entero, pero está así atontado, no es capaz de infectar, está atolondrado. ¿Bien? Y usted le va arriba, le va arriba, le va arriba, lo elimina y ya de paso aprende. Esa inmunoterapia, que es basada en esa plataforma, perdón, que es de microorganismo atenuado, no es muy buena, no se debe usar en personas inmunodeficientes, por ejemplo, un niño malnutrido, usted no debe ponerle eso, porque usted lo va a matar, porque esa terapia le está poniendo el bicho, que el bicho está atontado, pero si cae en un sistema inmune débil, pues es un problema. Entonces usted no utiliza esas plataformas en pacientes con algún inmunocompromiso, con determinadas malformaciones congénitas, usted no la utiliza.
puede utilizar, por cierto, la primera plataforma vacunal, la que describió Edward Jenner hace 200 años, de alguna manera era patógeno atenuado. ¿Por qué? Porque Edward Jenner lo que hizo fue tomar material de las vacas se infectaban con una viruela y una viruela de vacas. Entonces, él tomaba el material de esa vaquita infectada y ese bichito no infecta a humanos, pero tiene un mundo de antígenos muy parecido a la viruela que sí nos infecta. Entonces, era una variante atenuada, porque cuando ese bichito se ponía en contacto con el organismo de las personas que recibían esa vacuna, pues el bichito estaba como atontado, porque en vez de estar dentro de una vaca, estaba dentro de una persona. No sabía qué hacer, pero el sistema inmune de la persona reconocía esos antígenos, elimina al bicho, al virus, y de paso aprendía sobre él. Eso, por lo tanto, la primera estrategia vacunal fue atenuada de alguna manera. Luego existe la de virus o bacterias o microorganismos inactivados. Esa es la vacuna Sinopharm de SARS-CoV-2, donde usted cancela completamente la capacidad del bicho de infectar. En el caso de los virus, siempre recuerden, por un tema de cultura, que no deben decir, es una vacuna basada en un virus muerto, porque el virus nunca está vivo. La unidad estructural y funcional de los seres vivos es una célula, y un virus es menos que una célula. Entonces, un virus no está vivo y usted no lo mata. Un virus lo que usted lo inactiva. Bien, para que hablen con propiedad. Entonces, en este caso de virus inactivados o de microorganismos inactivados, bueno, y ahí sí no existe el problema que comenté antes de las personas inmunosuprimidas, por ejemplo. Una peculiaridad que tienen estas vacunas atenuada e inactivada es que usted está poniendo al sistema inmune de la persona en contacto con todos los antígenos del bicho. No es un antígeno específico, es un antígeno, perdón, es un mundo antigénico heterogéneo, ¿correcto? Y eso tiene sus beneficios también. Aunque son vacunas que generalmente hay que utilizar varias dosis, tienden a ser poco inmunogénicas, pero de que usted se pone en contacto con todos los antígenos del bicho, es el caso. Luego están estas otras vacunas de subunidad, que es muy común, donde usted, bueno, lo vimos con el COVID también, donde usted aísla la proteína que a usted le interesa, el glicolípido que a usted le interesa, la molécula que le interesa, y usted vacuna con eso. O eso, o lo aísla del bicho, o lo fabrica en el laboratorio, da igual. Y eso lo pone en un adyuvante, que es una molécula que genera señales de peligro, que estimula el sistema inmune, ¿ya? Esas son de subunidades. Y está también, está la vacuna, por ejemplo, las vacunas basadas en toxinas, como la del toxoide tetánico, el toxoide diftérico, que también es una subunidad, por decirlo de alguna manera, pero particularmente es la toxina con lo que usted inocula a la persona. Bueno, una toxina manipulada, obvio. No es que no tiene efecto tóxico, obviamente. Y luego están estas otras que han ganado mucho protagonismo con el COVID, que son las basadas en ácido nucleico. La de ARN, la de ADN, que lo que tiene de peculiar es que usted no inocula el antígeno. Usted inocula el material genético para que la célula de la persona fabrique el antígeno. Bien, entonces todas esas vacunas de alguna manera estuvieron aprovechadas en el caso del COVID. O sea, con el SARS-CoV-2 se hizo de todo. Todas estas plataformas que yo he mencionado se han usado con SARS-CoV-2. Entonces, esas son las diferentes plataformas vacunales. Luego, el mundo de la inmunoterapia, yo dije que se había extendido. Por ejemplo, yo mencioné antes cuando hablaba de alergia, la hipersensibilidad tipo 1 y la inmunoterapia preventiva, digamos, esta de desensibilización, donde usted lo que quiere es el cambiar el patrón de respuesta, por ejemplo. O usted puede hacer inmunoterapia en artritis reumatoide, bloqueando con anticuerpos monoclonales las citoquinas inflamatorias o bloqueando las señales del JAK-STATs, ¿no? Que son los JAK-INHibs. Entonces, el mundo de la inmunoterapia va mucho más allá de las vacunas preventivas, ¿no? Bueno, el propio cáncer, que ya hablamos de inmunoterapia en cáncer, por ejemplo. Y en este sentido está bueno, el mundo de la inmunoterapia aplicado a los trasplantes. Y por eso esta clase, antes, hasta el año 18 creo, había una clase solo de trasplantología. Y esa clase se eliminó. Bueno, fíjense que de hecho ahora de pronto hay dos clases de consolidación,
porque es que hemos regresado a una condición anterior donde habían 14 conferencias. Ahora solo hay 12. Y cuando hemos regresado a las 14, nos dijeron, tienen dos opciones, o incluyen conferencias de consolidación o vuelven a incluir contenidos. Por ejemplo, antes había una clase de citocinas nada más. La clase número 2, si no me equivoco, era solo citocinas, o la número 3 por ahí. Y la última clase, o la penúltima, era de trasplante. Entonces esas clases se eliminaron y ahora apareció el espacio y no la hemos vuelto a colocar. Lo que hemos hecho es creado estos espacios de consolidación. Entonces, en el caso de trasplante, bueno, identificar clarísimo en qué condiciones hay rechazo, que obvio es cuando hay un alotrasplante o un senotrasplante. Alo es cuando es de individuos de la misma especie y senotrasplante de especies diferentes, ¿no? Sin embargo, si es un autotrasplante, por supuesto no hay rechazo, y en un isotrasplante puede haber algún nivel de rechazo, pero mínimo. Es esencialmente cuando usted hace un trasplante entre dos individuos genéticamente idénticos, dos mellizos, gemelos, imagua, como se llame. ¿Ya? Ahí puede haber un nivel de rechazo, pero mucho menor. Sobre todo el alotrasplante y el seno. Y por supuesto, el alotrasplante es el más común. Otro tema que no sé si bueno, sí, el profe debe tal vez haberles contado es que normalmente el rechazo es del aceptor contra el injerto, pero hay un rechazo injerto contra huésped, que es muy interesante, que se refiere al graft versus host disease, que es el que ocurre cuando hay trasplante de médula ósea. Cuando te ponen linfocitos, imagínate, te están poniendo el sistema inmune de otra persona. Entonces, lo que te rechaza a ti es el trasplante. Loco, en vez de tú rechazar el trasplante te rechaza a ti. Y de hecho es una de las de los efectos secundarios más dramáticos que se vive en un trasplante de médula ósea, ¿no? Que puede lamentablemente incluso llevar a la muerte al paciente trasplantado. Pero bueno, hay muchos mecanismos para controlarlo, por supuesto. Luego está por supuesto, en este caso, ya que hablo de mecanismos de control, siempre tienen que tener claro que, bueno, dependiendo del trasplante, por ejemplo, si es un trasplante de sangre, una transfusión, ahí el grupo sanguíneo es prioritario, pero generalmente la haplotipo HLA es lo que más se utiliza para poder distinguir si hay un nivel de homogeneidad, de similitud, ¿no? Entre el que recibe y el que dona el tejido, ¿no? El tema del alelo HLA, de los alelos HLA. Y lo que iba a decir es que además tienen que tener clarísimo cuáles son los tipos de rechazo. El hiperagudo, que es el rechazo que se produce horas después del trasplante, con anticuerpos preformados que lo que hacen es que colapsan la vasculatura y muere por hipoxia el tejido. Eso es horas después. Está el agudo, que toma días, meses, en donde el paciente, a pesar del tratamiento que se le da, puede empezar a rechazar. Igual ahí sí hay linfocitos involucrados, igual termina formándose, se cierra la luz del sistema vascular, hay pérdida por temas de hipoxia, qué sé yo, se pierde el tejido. E incluso hay un rechazo muy tardío, crónico, tardío, años después, que también puede provocar, que implica el engrosamiento del sistema de la vasculatura, se engrosa, se llena de células anormales, digamos, en vez de endoteliales, aparecen hasta células musculares. No es una cosa loca. Yo no conozco mucho de estos detalles histológicos, pero implica un rechazo muy tardío ya años después del trasplante. ¿Está bien? Entonces, distinguir en los momentos de rechazo también tienen que tenerlo claro, que es muy simple, la verdad. Si en la pregunta te dice que el rechazo ocurre horas después del trasplante, hiperagudo. Si ocurre un mes después, agudo. Y si ocurre a los 10 años, crónico. Ya, no hay más nada que hacer. O sea, lo que lo define es el plazo de tiempo. No es tampoco tan complicado. Por cierto, en esa clase de inmunoterapia deben haber revisado algunos temas de tecnología, inmunoenzimáticos, ELISA, temas relacionados con inmunistoquímica, o sea, reconocer que estos son ensayos inmunoenzimáticos porque la reacción antígeno-anticuerpo se devela, se demuestra por una enzima que transforma un sustrato y que aparece un color, aparece un precipitado o lo que fuera. En los casos de la inmunistoquímica, por supuesto, es muy útil para estudiar tejido, para estudiar el microambiente del tumor, por ejemplo. Usted hará inmunistoquímica porque logra comprender la composición del microambiente tumoral, las células que hay en el tejido como tal. Un ELISA se usa más para medir cosas en el suero, por ejemplo,
o en la orina, pero sobre todo en suero, plasma, medir anticuerpos, medir antígenos en circulación, ¿ya? Y también no, perdón, este concepto técnico del título de anticuerpos, título. El título es cuántas veces usted tiene que diluir el suero hasta que desaparece la señal del ELISA. Mientras más veces lo tenga que diluir, significa que más cantidad de anticuerpos o de antígenos tiene en circulación. Si el título es 1 en 10, usted lo que tendrá será una porquería de anticuerpos, porque significa que diluir 10 veces el suero se perdió la señal. Si usted tiene un título 1 en 50.000, significa que tiene muchos anticuerpos en suero contra esa molécula, porque hubo que diluir 50.000 veces el suero para que no hubiera señal. Entonces eso tienen que tenerlo claro también y se va a evaluar. Ya. Bueno, por ahí creo que terminé. No sé qué otro tema en esta clase así pueden estar interesados en que yo comente. Doctor, de las transfecciones debemos saber algo como tal, porque ¿De el las doctor qué? de las transfecciones, por ejemplo, para, para algunas células tumorales que se le transfecta, o eso es lo que nos explicó el doctor Edwin, que se les inocula la molécula B7 y la interleuquina 2, por ejemplo. Esas cosas debemos, o sea, llevarlo, ¿cómo decirlo? Lo debemos fijar No, por a el ver, examen. está bien que se los haya contado, pero acá lo más interesante, lo que más quiero destacar son técnicas de inmunoquímica, digamos. Y la inmunoquímica, las técnicas por excelencia son ELISA en primer lugar. La citometría de flujo la vieron explicada brevemente, no en la clase presencial, pero sí está en el video de la clase de inmunodeficiencias. Ahí se habla de citometría, pero las más así significativas, el ELISA, que lo van a hay en todos los lugares del planeta, donde quiera que haya un laboratorio, se hace ELISA, y la inmunistoquímica por el valor que tiene en los estudios anatomopatológicos, los estudios de caracterización del microambiente tumoral, son las dos que más significativas. Por ahí, técnicas de laboratorio, uy, podríamos haber estado un mes haciendo cuentos. Western Blot, ELISpots y todas estas cosas de PCR, en fin. Pero el ELISA y la inmunistoquímica son las de más valor para, no las de más valor, no es la palabra, sino las que van a ver con más comúnmente, digamos. Para su profesión me refiero. Gracias, doctor. Ya. Bien, son las 7:26. Creo que hemos aprovechado muchísimo el tiempo porque empezamos incluso un poquito antes de lo habitual. ¿Tienen alguna pregunta? Me alegro que hayamos podido estar acá porque, bueno, hubiéramos estado en la facultad también, lo hubiéramos hecho, pero así estamos todos tranquilitos en casa y ahorramos un poquito de tiempo y de energías. Bien, terminamos entonces. El examen, recuerden que es el próximo martes, perdón, al mediodía. ¿Está bien? Ahí del grupo de docentes vamos a estar la profe Solange y yo, porque la profe William, y la profe Priscilia creo también va a estar. El profe William los martes no puede estar en la facultad. Correcto. Bueno, nada, nos vemos entonces ese día. Aprovecho para, digamos, aunque no es la última vez que nos vamos a ver, porque nos vamos a ver allí, incluso después teóricamente tenemos la revisión del examen. Pero bueno, como formalmente ahora sí termina la sesión teórica, quiero despedirme, digamos, de manera oficial de la parte teórica. Espero que haya sido motivador, que se hayan sentido interesados en el tema. Les aseguro que el campo de la inmunología los va a perseguir todo el resto de su vida profesional, los va a perseguir y cada vez con más información, tanto desde el punto de vista de conocimiento conceptual como sobre todo terapéutico. Entonces, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Siempre hay alumnos más motivados, otros menos, pero espero que les haya llegado mi mensaje de la mejor manera posible y mi empeño porque sean mejores. Cuídense mucho, estudien. Nos vemos el martes de la semana que viene en el examen y bueno, después tendríamos la actividad de revisión del examen. ¿Está bien? Cuídense, por ahí todavía se están cerrando algunas notas del laboratorio, perdón, del seminario. Yo he estado en contacto con los profesores de seminario para dar seguimiento a ese tema y que las cosas terminen lo mejor posible. Correcto.
Bueno, nos vemos. Cuídense. Hasta el martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta ya, luego, ¿cuál? muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, muchas gracias.